Bien, continuamos con el culto de adoración y damos gracias al Señor en primer lugar porque han llegado dos nuevos miembros a la congregación, Mateo y Andrés. Le damos cariñosos saludos a sus papitos y ya les comuniqué que así llegamos todos. Así que hay que aprovechar las bendiciones de Dios. Vamos a reflexionar en la palabra de Dios para esta mañana. Estamos viviendo tiempos muy difíciles. Ustedes lo saben, ¿verdad? Pero no somos los primeros. Fíjese que Noé, cuando vino el diluvio, pasó un año encerrado en la barca. Un año encerrado en el arca. Y tenía que trabajar duro, porque tenía que alimentar y hacer el aseo de los casi 7,000 animales que había en el arca. Para esta mañana vamos a reflexionar en lo que nos escribe la revelación de Apocalipsis, capítulo 3, versos 7 al 13, dice así la palabra de Dios. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, y ponga su nombre ahí. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, y yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre este mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios y de mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Padre, le damos muchas gracias por esta porción de su palabra leída y le rogamos, Señor, que Dios Espíritu Santo, como siempre, nos guíe y nos lleve, Señor, de victoria en victoria a la presencia de Jesús. Se lo rogamos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, cuando comienza ahí, escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Filadelfia era una ciudad fundada por los de Pérgamo, ciudadanos de Pérgamo. Y
y se construyó esta es la entrada de la meseta central de Asia Menor, con el propósito de mantener a los bárbaros alejados de la ciudad. Y los de Filadelfia trajeron la cultura y la enseñanza del idioma griego, de manera que era una ciudad culta. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. Es una referencia, sin duda, a Jesucristo, donde Él cierra, nadie abre, y donde Él abre, nadie cierra. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Que tiene la llave y el poder para recibir y salvar a los que le confiesan como Señor y Salvador personal. Una vez que una persona ha hecho esta confesión de corazón, nunca más podrá salir del hueco de la mano de Dios. Y tenemos ya experiencias de este evento. ¿Recuerdan ustedes en el diluvio? Por favor, si está tomando nota, ahí ponga al margen Génesis capítulo 7, verso 16, donde dice que después que llegaron todos los animales que Dios le envió a Noé para que los acomodara en el arca, dice el verso 16 que Dios cerró la puerta. Y claro, cuando vieron la gente de la época que había empezado a llover y el agua le subía sobre sus pies, llegaba a los tobillos, a las rodillas y les iba comenzando a llegar a la cintura, empezaron a correr al arca de Noé y a golpearle la puerta. Y entonces le decían con desesperación: Noé, ábrenos, ahora sí te creemos, porque estaban viendo que lo que él había anunciado estaba siendo una realidad. Entonces lo mismo pasa hoy día. Nosotros estamos anunciando el regreso de Jesús y hay muchos hermanos y hermanas que asisten a congregaciones y nunca, jamás han hecho la declaración de fe que les salva. ¿Y cuál es esa declaración de fe? Confesar con sus labios a Jesús como el Señor y Salvador de sus vidas. Mire, Filadelfia alcanzó a predicar en el tiempo que Dios le permitió, porque en el año 17 después de Cristo fue destruida por un gran terremoto. Y salieron sus habitantes desesperados buscando un lugar en otro espacio. Y llegaron a las otras 6 iglesias de Asia Menor. Y algunos llegaron a esconderse a las cuevas de Capadocia. Todo esto está en la actual Turquía. De manera que cuando nosotros estamos diciendo de que el Señor Jesús está a la puerta y van a venir eventos tremendos, terribles, esperamos que nuestros hermanos y hermanas en la fe no salgan disparados
corriendo desesperados para salvar el pellejo, porque Dios tiene el control de sus vidas y Él nos ha advertido: cuando estas cosas comiencen a suceder, levanten su cabeza al cielo para esperar el regreso de su Señor y Salvador personal. Cuando dice, yo conozco tus obras, esta es un mensaje a todas las 7 iglesias de Asia Menor, y también es para usted y para mí en este día. El Señor conoce nuestras obras. Y por supuesto, a Él no lo vamos a engañar jamás. Él lo sabe todo. Nos ve desde que nacemos y ya nos ve en la gloria a nosotros, los que hemos confesado a Cristo. A los otros los ve muertos y presentándose solamente ante el gran tribunal de Dios en el trono blanco para recibir la sentencia final. Por eso dice aquí, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Hermano y hermana, quiero decirle con conocimiento de causa que esta verdad escrita por Jesús, porque es lo que le estaba revelando al apóstol Juan en la isla de Patmos, el mensaje que estaba entregando a las 7 iglesias de Asia Menor. Entonces, cuando estamos nosotros a puertas de un evento que está escrito en la palabra, porque no es algo que estemos inventando nosotros y tampoco es algo que queremos asustar y meter miedo en la gente, no. Simplemente es recordarle para que ustedes se preparen para el día de la venida de Cristo. Y dice, quería decirles de que con conocimiento de causa, esta verdad que Dios presenta para abrir y cerrar puertas, aunque tenemos poca fuerza, porque la verdad es que ninguno, por más conocimiento y capacidad que tenga, es capaz de lograr las cosas que Dios abre para nosotros. La oración es la llave que abre las puertas para tener lo que Dios quiere para que nosotros hagamos. Y le puedo decir con conocimiento de causa, después de 20 años de nacido de nuevo, escuche bien, después de 20 años de nacido de nuevo, pero religioso, estando en un devocional en la mañana, como a las 9 o un poco más, antes de las 10 de la mañana del día 28 o 29 de octubre de 1983, Dios vino a mi vida en oración y lógicamente interrumpió mi oración, mi comunión con Él. Y me dice, hijo, no más administración. Ahora mi mensaje a las naciones. Y claro, uno se queda corto en la mirada de Dios. Yo pensaba humanamente que, y bueno, quiero decirles de que después de ese evento, yo pensé que me estaba volviendo loco porque estaba escuchando voces que no había escuchado antes.
y estaba solo en el lugar de oración. Y por supuesto que Dios se toma el tiempo para que nosotros podamos entender su propósito. Y yo empecé a dar vueltas durante 3 semanas, cavilando con esta situación, este evento que había vivido, esta experiencia única en mi vida, hasta ese entonces, porque después he seguido escuchando la voz de Dios. Pero ahí Él me reveló que es un Dios vivo, que es real, que habla, no es mudo, que abraza, que toca, que camina con nosotros. Es real, invisible, pero real. Y cuando después de 3 semanas tomé la decisión de humanamente golpear las puertas de algunas empresas radiales que tuvieran por lo menos 50 kilos de potencia para poder llegar a Argentina, Bolivia y Perú. Esas eran mis naciones. Pero Dios dejó que me diera de cabezazos porque no le pregunté cómo sería eso, cómo tenía que hacerlo, sino que emprendí mi trabajo humano con la capacidad de uno, con la fuerza de uno, con la inteligencia, con los contactos, con los pitutos, etcétera, etcétera. Pero Dios no es así. Hermano y hermana, Dios es distinto. Hay que aprenderlo a conocer. Y aquí, en este mundo, nunca vamos a conocerlo completamente porque siempre van a quedar cosas que nosotros no entendemos. Pero sí, cuando estemos en la gloria, le vamos a conocer tal como Él es. Y entonces comencé a recibir en cada gestión que estaba haciendo las respuestas negativas. No nos interesa, no queremos problemas, no es un programa comercial, no ni política ni religión. Entonces, claro, vuelvo y tiro la toalla 1 año después, exactamente 1 año después, como el 28, 29 de octubre del año 84, 1984. Y claro, le digo, Señor, me equivoqué, no era su palabra, pero hice el esfuerzo. Entonces viene el Señor con la misma voz, su mismo tono y me dice, hijito, no es la radio, es la televisión. Entonces me puse a llorar como niño porque por supuesto entendí que era Dios, el Rey de Reyes, Señor de Señores, a quien yo servía y había confesado como mi Señor y Salvador personal en la persona de Jesús, quien me estaba hablando. Y le dije, Señor, si en la radio están todas las puertas cerradas, ¿cuánto más no será en la televisión? Y el Señor esperó que se me calmaran los 5 minutos y me dijo, hijo, ve, la puerta está abierta. Dios le puso el nombre a este ministerio, Puertas Abiertas, porque para Dios no hay puertas cerradas, todas están abiertas y tenemos solamente que preguntarle cómo accedemos a esas puertas. Entonces, seguimos
descubriendo lo que dice la palabra. Dice, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes pocas fuerzas, no has negado mi nombre y has guardado mi palabra. Hermano y hermana, ¿cuántas veces nosotros nos encontramos que nos falta la fe, nos faltan las fuerzas, nos falta el ánimo y tal vez no sabemos cómo empezar algo, pero el Señor, conociendo nuestra debilidad y nuestra incapacidad humana, Él nos lleva adelante siempre. Y dice, he aquí, yo conozco tus obras y he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. En primer lugar, la puerta abierta es Jesucristo. Él es el que abre y cierra. Dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. O sea, las primeras y la primera y la última letra del alfabeto griego o abecedario griego. Porque recuerden que Jesús llegó a una época en que la cultura griega era la que dominaba el mundo, con la ciencia, el conocimiento, la sabiduría, etcétera, etcétera. Y el alfabeto o las palabras que estaban dentro de su diccionario, la primera era alfa y la última era omega. Y Jesús se pone en esa condición. Yo soy el primero y el último, el alfa y la omega. Así que donde yo abro, nadie cierra, y donde yo cierro, nadie abre. Les vuelvo a recordar, tome nota, ahí en Apocalipsis capítulo 7, verso 16, Noé, después que entró con todos los animales al arca, Dios cerró la puerta, lo dice clarito, está escrito, usted puede verlo. Dios cerró la puerta y cuando llegaron los que querían salvar su vida en medio del diluvio, le golpeaban la puerta y les abriera para que les recibiera y así salvar sus vidas. Pero Noé, desde adentro, con una voz impertérrita, les dice, lo que Dios cerró, yo no lo puedo abrir. O sea, por eso al comienzo dice en el verso 7 aquí a la iglesia de Filadelfia, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Hermano y hermana, viene el día en que Cristo aparezca en las nubes. Pero antes estamos empezando a vivir este momento difícil, porque es primera vez en el mundo que se produce un confinamiento global. Por supuesto que de acuerdo a la época y a la estación en cada continente. Algunos, por supuesto, empezaron en el invierno de allá y otros empezamos en el invierno de acá. Pero Dios permitió este confinamiento como una señal poderosa respecto de su venida. Y Dios levantó este ministerio, Puertas Abiertas, para que se conformara un remanente donde puedan encontrar
la llave para abrir la puerta del cielo, confesando a Jesucristo como su Señor y su Salvador personal. Pero permítame decirle también de que ese es el comienzo de esta nueva vida. No es el fin. Usted no se puede cruzar de brazos después que confesó a Jesucristo como su Señor y su Salvador personal. Usted tiene que seguir trabajando y haciendo la obra para la cual Dios le apartó. Y cuando Pablo le escribe, ahí anote al margen, por favor, porque yo le doy referencias que usted puede después comprobarlas con la palabra. Y nada de lo que yo diga que no esté en la palabra, usted tiene que tomarlo, sino que tiene que dejarlo pasar. Pero esto está en la palabra, lo que ya le he mencionado. Y anote al margen ahora Romanos capítulo 11, verso 29. Dice ahí la palabra de Dios. Pablo le escribe a la iglesia en Roma. Dice que el llamado de Dios es irrevocable. Recuérdense ustedes de la experiencia de Jonás en el Antiguo Testamento. Dios le había llamado para ir a presentar el mensaje a Nínive, pero él, claro, midió las consecuencias, dijo, Dios es un Dios de misericordia y yo voy a ser el loco, se van a arrepentir, y como Dios no les va a traer ningún castigo, entonces yo no voy a predicarles a Nínive. Y tuvo que pagar un pasaje para huir en un barco lejos de Nínive. Pero ahí Dios preparó una tormenta en el mar y la gente echó suertes y la suerte recayó sobre Jonás. Lo tiraron al mar y ahí lo tragó un gran pez. Y ese gran pez lo fue a dejar a Nínive para que pudiera cumplir con la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros vemos de que el llamado de Dios es irrevocable, entonces usted va a poder saber de que Dios siempre tiene la última palabra. Entonces, Él le llamó a usted, le perdonó sus pecados, le salvó con un propósito, que le hable a otro acerca de Jesús para que sea salvo o salva. Si no le quieren escuchar, no importa. Usted siembra, otro riega, el crecimiento lo da el Señor en su tiempo y a su manera. Como ahora queda poco tiempo, entonces debemos emplear el máximo de tiempo en entregar este mensaje a aquellos que no conocen a Cristo. Y seguimos escudriñando la palabra. El verso 10 dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Ahora, cuando dice te guardaré de la hora, te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero,
Lo que está diciendo ahí la palabra del Señor puede significar que vendrá un tiempo de gran tribulación, como es lo que nosotros estamos viendo y contemplando en el mundo entero. En algunos países, tornados, inundaciones, terremotos. Aquí en Chile tuvimos una gran mega sequía que veíamos por televisión cómo los animales se morían porque no tenían agua ni pasto. Y también veíamos con desesperación a la gente tratando de encontrar un poco de agua para sus necesidades mínimas. Por lo tanto, puede ser que vendrá un tiempo de gran tribulación, dice, en el que los creyentes seremos librados. Yo le pregunto a usted, hermano y hermana, y todos los que están en sintonía con este programa, ¿les ha faltado alguna vez el agua? ¿Les ha faltado alguna vez la protección en medio de los desastres, ya sean naturales o físicos? Porque algunos es posible que hayan pasado por la prueba o la tribulación de una encerrona o de un portonazo o de un asalto o de muchas otras cosas. Pero la mayoría de los que yo conozco, ninguno ha pasado por esas dificultades. Entonces, también otros creen que se refiere a tiempos de tribulación en general y los sufrimientos de la iglesia a través de los siglos. Pero lo que está diciendo ahí el Señor expresamente, hermano y hermana, y todos los que están en sintonía con nosotros, que dice que te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Eso es expresamente para los no creyentes. Y por eso es que el Señor mandó a ungir y sellar a la congregación con aceite sobre sus frentes cuando se anunciaba que venía este virus que se llama, qué sé yo, coronavirus, ¿cierto? Y la única corona que tiene poder y autoridad es la corona de Cristo, no este virus. Este virus, y me dijo expresamente, hijo, esto es para el mundo, no para mis hijos. Y hemos tenido un hermano que pasó por esto, que fue contagiado por otro, por un compañero de trabajo. Pero lo llevaron a una residencia sanitaria y no avanzó el virus. Dios lo detuvo, cerró la puerta a coronavirus y nuestro hermano está sano completamente, sin ninguna secuela y sin ningún problema. Y ya mañana lunes comenzará a trabajar nuevamente. Por eso, hermanos y hermanas, estamos sirviendo a un Dios vivo, invisible, pero real. Y seguimos descubriendo la palabra. Aquí yo vengo pronto, dice. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. ¿Sabe? Cuando dice retén lo que tienes, está diciendo Dios ahí que el llamado con que usted fue bendecido puso un don o un talento
que usted tiene que emplearlo en la vida para alabar, glorificar y exaltar el nombre de Jesús. Porque si no, va a venir otro con el mismo talento a quien Dios se lo ha entregado y usted se perdió la bendición de servir a su Señor aquí en la tierra. Y para que ninguno tome tu corona, dice. Por eso Pablo, cuando sabía, ya Dios le había anunciado que iba a ser muerto, iba a ser sacrificado, lo iban a decapitar, dijo, he guardado la fe, he corrido la carrera de este mundo, y le estaba guardada la corona a él porque le había servido al Señor en toda circunstancia. Cuando había problemas, cuando tenía escasez y cuando estaba seguramente preso también, confinado, porque estuvo 3 años preso en Roma en un domicilio. Era una cárcel domiciliaria, estaba confinado. Como nosotros estamos ahora, algunos llevamos 3 meses confinados en nuestros hogares. Pero Pablo estuvo 3 años y desde ahí él se preocupó de enviar cartas a los lugares donde él había abierto obra para animar a los hermanos. Estaba preso físicamente, pero la palabra no estaba presa. Entonces ahora nosotros tenemos, gracias a Dios, la tecnología y podemos usar el celular o el teléfono para llamar a alguien y hablarle de Cristo. Miren, hay muchos que no conocen al Señor. Conozco otra persona que pasó por coronavirus y cuando estaba en la clínica y lo iban a intubar, me llamó para pedirme la oración. No era creyente, era un judío. Es un judío, porque después que oramos y lo bendije, él dice que vio el televisor y se encontró con el programa Puertas Abiertas. Y ahí al final encontró la oración de fe. Y dice que él, antes de ser entubado, oró la oración de fe y recibió a Cristo como su Señor y Salvador personal. Un judío. Ahora es judío mesiánico. Pero esto hace poquito, porque fue con el coronavirus. Y dice, pastor, cada día estoy aprendiendo más acerca de Jesús. Porque desde que le abrí la puerta de mi corazón, Él vino a mi vida y me salvó de la muerte, me perdonó la vida. Y ahora yo puedo trabajar para Él. Por supuesto, está todavía confinado, está con licencia, pero ya salió de la clínica y está dado de alta. Bendito sea el Señor. Dice, al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén. Esto lo puede encontrar en Apocalipsis 21, 2. Usted, por favor, vaya tomando notita. Ya les di las referencias de Génesis capítulo 7, verso 16, en Romanos 11, 19 y por supuesto ahora Apocalipsis 21, 2. Ahí usted va a encontrar
la nueva Jerusalén, que es algo muy distinto. Y como dice, escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Cada uno de nosotros tendrá un nombre nuevo. Así que estamos ahora a la espera de ver a nuestro Señor en las nubes. Y por supuesto, eso será por la eternidad. Nunca más vamos a pasar por aflicciones, por miedos, por sustos, por tormentos, por aflicciones, por enfermedades, porque estaremos en un lugar absolutamente santo, que ahora no podemos imaginarnos porque no tenemos memoria reciente y tampoco memoria antigua, porque nunca hemos estado allá. Aun cuando estábamos en el corazón de Dios, dice que nos permitió nacer a cada uno de nosotros, nos conoció antes de que fuéramos engendrados en el vientre de la mamá. Así que hermanos y hermanas y todos los que están en sintonía, les animo con estas palabras que el Señor tiene el poder y la autoridad para cerrar, y donde Él cierra nadie puede abrir, y donde Él abre nadie puede cerrar. Ahora todavía la puerta está abierta. Se llama Jesús, pero cuando aparezca en las nubes, esa puerta y esa oportunidad se terminará, se acabará. También les había dicho de que en Mateo 7:21 usted puede encontrar de que no se puede quedar solamente con haber confesado a Jesús como Señor y Salvador personal, porque dice en el 7:21 que si Dios, 7:21 dice que no todo aquel que me diga Señor, Señor será salvo, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese será salvo. Por lo tanto, el confesar a Cristo como Señor y Salvador personal es el nuevo nacimiento, es el comienzo de una nueva vida, que es lo que le pasó a este amigo judío que confesó a Cristo cuando ya se vio que iba a ser entubado y iba camino de la muerte. Pero el Señor le abrió la puerta de la salvación y ahora él está en pleno conocimiento de aprender las cosas de Dios. Hermanos y hermanas, Dios les bendiga y pongamos, como dice la palabra, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. No era solamente a las 7 iglesias de Asia Menor. Iglesias somos todos los que hemos confesado a Cristo como Señor y Salvador personal y nos congregamos para adorar, exaltar y bendecir su nombre. Así que, hermanos, hermanas, ponga oído y atención lo que el Espíritu le está diciendo. Prepárese y haga la voluntad de Dios en su vida. A pesar de las circunstancias, a pesar de lo que venga, a pesar de lo que vea, usted manténgase firme, limpio delante del Señor. Y así estaremos preparados para ese gran día. Después no hay nada que hacer. Está sellada la historia. Donde cierra el Señor ya nadie puede abrir. Así que sigamos caminando y haciendo la voluntad de Dios, aunque nos cueste, aunque sea difícil,
aunque nos parezca imposible. Dios es el Dios de los imposibles. Dios les bendice.